¿Alguna vez has visto cómo todo un pueblo guarda silencio cuando el miedo se vuelve ley? En un rincón olvidado del norte de México, donde la tierra es dura y los hombres aprendieron a no cuestionar al más fuerte, una amenaza de 24 horas cambió destinos para siempre. Lo que parecía una decisión final se convirtió en una prueba de humanidad, valor y fe inesperada. Antes de comenzar, suscríbete al canal, activa la campanita y dime en los comentarios desde qué lugar de México o del mundo estás mirando esta historia. Y ahora, sin perder un segundo, acompáñame al inicio de todo. El sol caía pesado sobre el rancho La Esperanza, tiñendo de naranja la tierra reseca y levantando un olor a polvo caliente que se metía en la garganta. Los hombres se reunían cerca del corral grande, hablando en voz baja, como si temieran que el aire mismo pudiera delatarlos. Nadie se atrevía a acercarse demasiado. Allí dentro, el caballo negro golpeaba el suelo con fuerza, resoplando, con los ojos desorbitados y el cuerpo cubierto de sudor. Don Eusebio estaba de pie, con el sombrero calado hasta las cejas y las manos apretadas detrás de la espalda. Su mandíbula rígida mostraba que ya había tomado una decisión. No puedo permitir que esto siga, pensaba, aunque no lo decía en voz alta. Ese animal va a matar a alguien, y entonces será mi culpa. El caballo había herido a 2 peones en una semana. Uno aún cojeaba, el otro no volvería a montar jamás. 24 horas, dijo don Eusebio, rompiendo el murmullo. Si nadie logra domarlo, mañana al amanecer lo sacrifico. Las palabras cayeron como piedras. Algunos hombres bajaron la mirada, otros apretaron los dientes. Nadie respondió. El viento movía las tablas viejas del corral, haciendo un crujido seco que parecía una advertencia. Tal vez exagero, cruzó por la mente de don Eusebio durante un segundo, pero lo apartó de inmediato. No, ya esperé demasiado. Pedro, el capataz, dio un paso al frente. Era fuerte, curtido por el sol, con cicatrices que contaban historias antiguas. Patrón, ese caballo no es normal, no obedece, ni con la soga ni con el lazo. Ya lo intentamos todo. Don Eusebio lo miró sin parpadear. Entonces recen, respondió, porque no voy a arriesgar más vidas. El caballo relinchó con furia, como si hubiera entendido. Golpeó las tablas con las patas traseras, haciendo temblar el corral. El sonido resonó en el pecho de los presentes. Algunos dieron un paso atrás. Ni aunque me pagaran el doble, pensó uno de los vaqueros. Ese animal está maldito. Nadie dijo nada, pero todos compartían el mismo pensamiento. Desde la sombra de un mezquite, un niño observaba en silencio. Se llamaba Mateo y tenía 11 años. Su ropa era sencilla, remendada en los codos, y llevaba los guaraches llenos de tierra. Había ido al rancho a llevar tortillas que su madre vendía. No debía estar allí, pero no podía apartar la mirada del caballo. Está asustado, pensó, sintiendo un nudo en el estómago. No es malo, solo tiene miedo. Mateo recordó a su padre, muerto hacía 3 años, diciéndole que los animales sienten más de lo que la gente cree. Si gritas, se asustan. Si pegas, recuerdan, resonó en su cabeza. El niño tragó saliva. Pero ¿quién soy yo para decir algo? Se sintió pequeño entre tantos hombres grandes y callados. Las horas pasaron lentas. El sol comenzó a bajar, y el calor cedió un poco, pero la tensión seguía pegada a la piel como sudor frío. Algunos se fueron del rancho sin despedirse. Otros se quedaron mirando el corral desde lejos, como si esperaran que algo ocurriera solo. Don Eusebio se encerró en la casa principal, caminando de un lado a otro. 24 horas. Se repetía. Es lo justo. Al caer la noche, el relincho del caballo se escuchaba a lo lejos, mezclado con los grillos. Mateo no pudo dormir. Desde su catre, miraba el techo de lámina y pensaba en el animal. Mañana lo van a matar, se dijo, con un peso en el pecho. Y nadie va a hacer nada. Cerró los ojos con fuerza. Tal vez sí puedo. Al amanecer, el rancho volvió a llenarse de hombres. El cielo estaba gris, prometiendo un día pesado. Don Eusebio salió de la casa con paso firme. Quedan pocas horas, anunció. El que quiera intentarlo, que lo haga ahora.
El silencio fue absoluto. Se escuchaba el viento moviendo la hierba seca. Nadie se movió. Don Eusebio asintió, como si lo hubiera esperado. Así tenía que ser, pensó, aunque algo le apretó el pecho. Entonces, una voz pequeña rompió el aire. «Señor, yo quiero intentarlo». Todos giraron. Mateo estaba de pie, con las manos temblando pero la mirada firme. El murmullo estalló de inmediato. Risas nerviosas, suspiros, negaciones. Pedro dio un paso adelante. «Vete a tu casa, chamaco. Esto no es un juego». Mateo sintió que las piernas le flaqueaban. «Ahora o nunca», pensó. «Por favor», dijo. «Solo déjeme intentar». Don Eusebio lo observó con incredulidad. «Es un niño», pensó. «No sabe lo que pide». Abrió la boca para rechazarlo, pero algo en los ojos de Mateo lo detuvo. Una calma extraña, una súplica honesta. El caballo relinchó otra vez, fuerte, como marcando el tiempo. Don Eusebio respiró hondo. «Tienes hasta que el sol esté arriba», dijo al fin. «Un intento, nada más». El corazón de Mateo latía con fuerza mientras daba el primer paso hacia el corral. Nadie imaginaba lo que estaba a punto de suceder. El corral parecía más grande visto desde adentro. Mateo avanzó despacio, sintiendo cómo cada mirada se clavaba en su espalda como espinas invisibles. El caballo negro giró la cabeza al percibirlo y lanzó un resoplido profundo, cargado de desconfianza. El olor a sudor animal y madera vieja se mezclaba con el polvo del suelo. «No corro», se dijo Mateo. «Si corro, me persigue». Recordó la voz de su padre como si estuviera allí, firme y tranquila. «Muchacho, sal de ahí», gritó alguien desde afuera. «Todavía estás a tiempo». Mateo no respondió. Dio otro paso. Sus manos sudaban, pero las mantenía visibles, bajas, abiertas. «No soy una amenaza», repetía en su mente. El caballo golpeó el suelo con una pata, levantando tierra. El sonido retumbó en el pecho del niño. «Está avisando», pensó, «no atacando». Tragó saliva y se detuvo. Don Eusebio observaba desde la cerca. Sentía una presión incómoda en el estómago. «Esto es una locura», pensó. ¿En qué estaba pensando? Sin embargo, no ordenó detenerlo. Algo lo mantenía inmóvil, como si quisiera ver hasta dónde llegaba aquello. Mateo respiró hondo. El aire entró caliente, raspándole la garganta. Dio otro paso y luego otro, marcando el ritmo con su respiración. «Despacio», se repetía, como cuando el perro del vecino estaba herido. El caballo movió las orejas hacia atrás, tenso. Sus músculos se marcaban bajo el pelaje negro, listos para estallar. «No lo mires fijo», murmuró Pedro, casi para sí mismo. «Así se ponen peor». Mateo bajó un poco la mirada, enfocándose en el pecho del animal. Sentía el corazón latiéndole en los oídos. «Si me tumba, va a doler», pensó. «Pero duele más no intentar». Avanzó hasta quedar a unos pocos metros. El caballo lanzó un relincho corto, áspero. Mateo se detuvo por completo. El silencio se volvió pesado. Nadie se movía, ni siquiera el viento. «Ahora», pensó Mateo. «Este es el punto». Se sentó lentamente en el suelo sin apartar del todo la vista. El polvo se pegó a su pantalón. Algunos hombres abrieron los ojos, incrédulos. «Está loco», pensaron varios al mismo tiempo. El caballo dudó. Dio un paso atrás, luego otro. No atacó. Mateo sintió una chispa de alivio recorrerle el cuerpo. «Está confundido», se dijo. «Eso es bueno». Extendió una mano despacio, sin tocarlo. «Tranquilo», susurró. «No te voy a hacer nada». La voz del niño era baja, casi absorbida por el aire, pero el tono era firme. El caballo dejó de resoplar por un instante. Don Eusebio frunció el ceño. «¿Qué está pasando?» Algo se movía dentro de él, una memoria vieja. Recordó su primer caballo, cuando aún era joven y creía que todo se resolvía con fuerza. Mateo se quedó así largos minutos. El sol comenzó a subir, calentando la nuca del niño. El sudor le corría por la espalda. «No pasa nada», se repetía. «Eso también es algo». El caballo bajó un poco la cabeza, apenas, pero lo suficiente para que Mateo lo notara. «Confía», pensó, sorprendido. «O quiere confiar». «Nunca había visto eso», susurró uno de los vaqueros. Pedro no respondió. Tenía los ojos fijos en la escena. Si se mueve mal, está perdido, pensó.
Pero si no, no terminó la idea. Mateo se inclinó hacia adelante, despacio, y tocó el suelo con la palma. El caballo olfateó el aire, dio un paso hacia él. El corazón del niño se aceleró. No te levantes, se ordenó. No ahora. Permaneció inmóvil, sintiendo la vibración del suelo bajo el peso del animal. El hocico del caballo quedó a pocos centímetros de su mano. Mateo contuvo la respiración. El animal olfateó, largo y profundo. El aire caliente le rozó la piel. Está decidiendo, pensó. Como todos. El caballo no mordió, no pateó, solo olfateó y retiró la cabeza. Un murmullo recorrió a los presentes. Don Eusebio apretó los labios. Esto no debería estar pasando, se dijo. Y sin embargo, miró el cielo. El sol ya estaba alto. El tiempo avanzaba. Mateo levantó lentamente la mano y rozó el aire cerca del cuello del caballo, sin tocarlo. Permiso, pensó. El animal no retrocedió. El niño sintió un nudo en la garganta. Gracias, quiso decir, pero no habló. Sabía que cualquier sonido brusco podía romper el momento. Pasaron más minutos. El corral parecía otro lugar. El caballo respiraba más lento. Mateo también. No lo he ganado, se advirtió. Solo me dejó estar. Se levantó con cuidado, manteniendo la distancia. El animal lo siguió con la mirada, atento, pero sin furia. Basta, dijo don Eusebio al fin con voz tensa. Ya fue suficiente. Mateo se giró, alarmado. No, pensó. Aún no. Por favor, dijo. Un poco más. El ranchero dudó. El reloj en su mente marcaba el límite, pero sus ojos veían algo distinto, algo que no podía negar. Si lo saco ahora, pensó, tal vez nunca sepamos. Apretó los dientes. 5 minutos, concedió. Nada más. Mateo asintió. Volvió a sentarse. El caballo dio otro paso hacia él. Afuera nadie respiraba. Nadie imaginaba que aquel primer paso solo era el comienzo. Los 5 minutos parecían una burla. Mateo lo supo en cuanto don Eusebio lo dijo. El tiempo no se medía igual dentro del corral. Cada segundo se estiraba como liga vieja, tenso, impredecible. El niño permaneció sentado, con la espalda recta y la respiración controlada, aunque por dentro sentía el corazón golpeándole como martillo. No mires atrás, pensó. Si dudas, lo siente. El caballo negro avanzó otro paso. Sus cascos hundieron la tierra húmeda por el sudor acumulado. El sonido fue suave, casi respetuoso. Mateo notó el cambio. Ya no está atacando, se dijo. Está observando. El animal bajó la cabeza lentamente, olfateando el aire cerca del rostro del niño. Mateo cerró los ojos por un instante. Confía, se repitió. Solo confía. Desde afuera, Pedro sentía un cosquilleo incómodo en los brazos. Esto no tiene sentido, pensó. Ese caballo casi mata a Ramiro. Miró a don Eusebio esperando una orden, pero el ranchero estaba inmóvil, como si el cuerpo no le respondiera. Si algo sale mal, pensó don Eusebio, voy a cargar con esto el resto de mi vida. Aún así, no habló. Mateo levantó despacio la mano y esta vez sí tocó. Apenas un roce, como quien prueba el agua con la punta de los dedos. El pelaje estaba caliente y húmedo. El caballo tensó el cuello pero no retrocedió. El niño sintió una descarga recorrerle el brazo. Me dejó, pensó, incrédulo. De verdad me dejó. Madre santa, susurró alguien. El caballo soltó un resoplido largo, profundo. No era de furia, era distinto. Mateo reconoció el sonido. Está soltando, pensó, como cuando uno llora sin lágrimas. Pasó la mano con cuidado por el cuello del animal, sin apretar. No mandes, se dijo. Acompaña. El sol seguía subiendo. El sudor le escurría por la sien. El polvo se pegaba a la piel. Mateo no se movía rápido. Cada gesto era medido. Si me emociono lo pierdo, pensó. El caballo giró un poco el cuerpo, dándole el costado. Un murmullo de asombro recorrió el corral. Eso es imposible, pensó Pedro. A nadie le dio el costado. Don Eusebio sintió un nudo en la garganta. Años, pensó. Años usando fuerza. Recordó los golpes, los gritos, las cuerdas tensas. Y este niño solo está ahí. Algo se quebró dentro de él, lento pero firme. Tal vez el problema nunca fue el caballo, se dijo, sin querer terminar la frase.
Mateo apoyó la frente contra el cuello del animal. Cerró los ojos. El latido del caballo era fuerte, constante. Está vivo, pensó, y quiere seguir. El niño respiró al mismo ritmo. Afuera, el silencio era total. Nadie se atrevía a hablar. El momento parecía frágil, como vidrio fino. Se acabó el tiempo, dijo don Eusebio casi en un susurro. Mateo abrió los ojos. El miedo volvió como un golpe frío. No, pensó, ahora no. Se separó despacio del caballo y se puso de pie. El animal no reaccionó con violencia. Solo levantó la cabeza y lo siguió con la mirada. Aún confía, se dijo Mateo. Tengo que decir algo. No está malo, dijo el niño con voz firme. Está asustado. Lo lastimaron antes. Las palabras cayeron pesadas. Don Eusebio frunció el ceño. ¿Cómo sabes eso? Mateo dudó un segundo. Cimiento se acaba, pensó. Porque yo estuve así, respondió. Cuando murió mi papá, todos gritaban, todos mandaban, y yo solo tenía miedo. El silencio se volvió distinto, más humano. Don Eusebio sintió un golpe en el pecho. Este niño no debería cargar con eso, pensó. Miró al caballo. El animal permanecía quieto, respirando lento. Nunca lo vi así, admitió para sí. Pedro dio un paso adelante. Patrón, yo creo que... Cállate, dijo don Eusebio sin dureza. Déjame pensar. Mateo se quedó quieto, esperando. Ya hice lo que pude, pensó. Si termina aquí, al menos lo intenté. El caballo bajó la cabeza otra vez y tocó suavemente el hombro del niño con el hocico. Mateo sintió un calor extraño en el pecho. Gracias, pensó. Don Eusebio levantó la mano. No se sacrifica hoy, dijo al fin. Un murmullo estalló. Algunos no lo creían. Otros suspiraron aliviados. Don Eusebio miró a Mateo. Pero esto no termina aquí. Si mañana vuelve a atacar, se acabó. Mateo asintió. Un día más, pensó. Con eso basta. No sabía que ese día cambiaría mucho más que el destino del caballo. La decisión de don Eusebio cayó sobre el rancho como una tormenta silenciosa. Nadie discutió en voz alta, pero las miradas hablaban por sí solas. Algunos hombres se fueron moviendo despacio, como si temieran romper algo invisible. Otros se quedaron cerca del corral, observando al caballo negro con una mezcla de respeto y desconfianza. Mateo salió del encierro con las piernas temblorosas. No me caí, pensó, sorprendido. Sigo de pie. El sol comenzó a bajar, y con él llegó un aire más fresco. El olor a tierra caliente se transformó en humedad ligera. Don Eusebio llamó a Pedro con un gesto. Que nadie se acerque esta noche, ordenó. Ni intentos, ni lazos, ni gritos. Déjenlos en paz. Pedro asintió, aunque por dentro dudaba. Si algo sale mal, pensó, mañana será peor. Aún así, obedeció. Dio instrucciones cortas y firmes. El rancho, acostumbrado al ruido, empezó a quedarse en silencio. Mateo regresó a su casa caminando despacio. Cada paso le dolía, como si el cuerpo recién se diera cuenta del esfuerzo. Su madre lo esperaba en la puerta, con el ceño fruncido. ¿Dónde estabas?, preguntó. Dijeron que te metiste al corral del caballo. Mateo bajó la mirada. Va a gritar, pensó. Quería ayudar, dijo, apenas. La mujer suspiró largo. Lo abrazó con fuerza. No vuelvas a hacer algo así sin decirme, murmuró. Me asustaste. Mateo cerró los ojos. Yo también tuve miedo, pensó. Mucho. Pero no dijo nada. Esa noche casi no durmió. Desde su catre escuchaba, a lo lejos, los relinchos apagados del caballo. No eran de furia, eran inquietos. No estás solo, pensó Mateo. Yo tampoco. Se levantó varias veces, caminó descalzo por la tierra fría y miró el cielo. Las estrellas parecían más claras. Mañana tengo que volver, se dijo. Si no, todo se pierde. En el rancho, don Eusebio tampoco dormía. Caminaba por la sala con un vaso de café frío en la mano. ¿Qué estoy haciendo?, pensaba. Nunca dejé que un niño decidiera nada aquí. Miró por la ventana hacia el corral oscuro. Recordó a su padre, duro, inflexible. Así se hacen las cosas, le decía siempre. Don Eusebio apretó los labios. ¿Y si estaba equivocado? El caballo permanecía de pie, quieto. La noche lo envolvía.
Sus orejas se movían atentos a cada sonido. No gritan, parecía pensar. No duele. Caminó un poco dentro del corral y luego se detuvo. Bajó la cabeza. El suelo estaba frío. Cerró los ojos un instante. Su respiración era lenta. Al amanecer, el rancho despertó con cautela. Nadie gritaba órdenes. Nadie silbaba. El aire estaba cargado de expectativa. Mateo llegó temprano, con el estómago apretado. Don Eusebio ya estaba allí, observando el corral desde la cerca. «Pensé que no vendrías», dijo sin mirarlo. «Yo también», respondió Mateo, «pero tenía que hacerlo». Don Eusebio lo miró por primera vez como a un igual. «No tiene miedo de hablar», pensó. «Eso es raro. Hoy no puedes entrar», dijo. «Solo observar». Mateo sintió una punzada de decepción, pero asintió. «Si me deja estar, es suficiente», pensó. Se sentó cerca, en el suelo, sin decir palabra. El caballo levantó la cabeza al verlo. Sus orejas se movieron hacia adelante. Mateo sonrió apenas. «Me reconoce», pensó. Pasaron las horas. El caballo caminaba tranquilo. Comía. Bebía agua. No golpeó las tablas ni relinchó con furia. Los hombres murmuraban entre ellos. «Nunca lo vi así», decía uno. «Ni yo», respondía otro. Don Eusebio sentía el peso de cada minuto. «Si hoy falla», pensó, «no habrá más excusas». Miró a Mateo. El niño estaba inmóvil, atento, respirando lento. Ni siquiera intenta tocarlo, notó. Solo está. Al mediodía el caballo se acercó a la cerca donde estaba Mateo. Metió el hocico entre las tablas. Mateo no se movió. El animal olfateó su camisa. El niño cerró los ojos. «Despacio», se dijo, «como ayer». El caballo resopló suave. Un murmullo recorrió a los presentes. Pedro abrió la boca, pero don Eusebio levantó la mano. «No digas nada», ordenó. «No lo arruines». Mateo levantó la mano despacio y la dejó cerca del hocico. El caballo la tocó. Fue un contacto breve, casi tímido. El niño sintió un calor en el pecho. «Funciona», pensó. «De verdad funciona». Don Eusebio exhaló, como si hubiera estado conteniendo el aire desde la noche anterior. «No es magia», se dijo. «Es paciencia. Algo simple, algo que había olvidado». El sol avanzó. El día seguía sin incidentes. Al caer la tarde, don Eusebio habló. «Hoy no habrá castigo», anunció. «Mañana veremos». Mateo sonrió cansado. Un día más, pensó. Otra oportunidad. No sabía que esa noche, mientras el rancho dormía, el cambio ya era irreversible. El tercer día amaneció con un cielo limpio y un silencio distinto, menos tenso. El rancho parecía contener la respiración. Mateo llegó antes que nadie, con una bolsa pequeña de tela en la mano. Dentro llevaba una manzana partida y un trozo de pan duro. «No es para domarlo», pensó. «Es para compartir». Se sentó a la misma distancia de siempre, ni cerca ni lejos, como si el espacio fuera una promesa. El caballo levantó la cabeza al verlo. No relinchó. Caminó despacio hacia el bebedero y luego se detuvo, atento. Mateo sintió un cosquilleo en el estómago. «Hoy es distinto», se dijo. «Hoy va a decidir algo». Respiró hondo y dejó la bolsa en el suelo, abierta, sin empujarla hacia el animal. «Si quiere que venga», pensó. «Si no, también está bien». Don Eusebio observaba desde la cerca, con los brazos cruzados. Había dormido poco, pero su rostro estaba más sereno. «Nunca pensé aprendería algo de un niño», se dijo. Pedro se acercó y habló en voz baja. «Patrón, los hombres preguntan si hoy se trabaja normal». «Que esperen», respondió don Eusebio. «Hoy también se aprende». Mateo se sentó con las piernas cruzadas. El sol empezaba a calentarle la nuca. El caballo dio un paso, luego otro. Se detuvo frente a la bolsa. Olfateó. Mateo no se movió. «No lo mires fijo», se recordó. «Confía». El animal tomó la manzana con cuidado. Masticó lento. El sonido fue suave, casi íntimo. Mateo sonrió sin mostrar los dientes. Un murmullo recorrió a los presentes. «Nunca aceptó comida de nadie», pensó Pedro. Don Eusebio sintió un nudo en la garganta. «No es el caballo», volvió a pensar. «Somos nosotros». El ranchero apoyó las manos en la cerca, sintiendo la madera áspera. «Toda la vida mandé», se dijo. «Y aquí, nadie manda». Mateo habló en voz baja, sin palabras claras,
como si contara un secreto. No decía órdenes, decía sonidos tranquilos. El caballo levantó la cabeza y lo miró. Sus ojos ya no estaban desorbitados. Me escucha, pensó Mateo. Aunque no entienda. El niño extendió la mano despacio. El animal permitió el contacto. Esta vez fue más largo. El pelaje estaba tibio, vivo. ¿Lo ves?, susurró Pedro sin darse cuenta. Está tranquilo. Don Eusebio asintió. Sí, pensó. Y yo también. Algo se acomodaba dentro de él, como una pieza vieja que por fin encontraba su lugar. Recordó a su padre otra vez, pero ahora sin enojo. Tal vez él tampoco supo hacerlo distinto, se dijo. Tal vez nadie le enseñó. El tiempo pasó sin sobresaltos. Mateo se levantó y caminó un poco. El caballo lo siguió con la mirada, pero no se alteró. Eso es confianza, pensó el niño. No control. Volvió a sentarse. No hay prisa, se repitió. Nunca la hubo. Al mediodía, don Eusebio se acercó. Lo hizo despacio, avisando con el cuerpo. Mateo lo vio de reojo y sintió una punzada de miedo. Si entra así, se acaba, pensó. Don Eusebio se detuvo a distancia y levantó las manos, abiertas. No voy a tocarlo, dijo. Solo quiero estar. Mateo asintió. El caballo miró al ranchero con cautela. Don Eusebio respiró lento, imitando al niño. No mando, se dijo. Aprendo. Se quedó quieto. El caballo bajó la cabeza. No se fue. Gracias, pensó don Eusebio, sorprendido por la emoción que le subía al pecho. Mañana intentaremos caminar juntos, dijo Mateo, casi sin pensar. Don Eusebio lo miró. ¿Estás seguro? Mateo dudó. Nunca se está, pensó. Sí, respondió. Si no, no pasa nada. Volvemos a empezar. El ranchero sonrió por primera vez en días. Volver a empezar, repitió para sí. Eso es lo que olvidé. Pedro los observaba, con la sensación incómoda de estar viendo algo importante. No es solo el caballo, pensó. Es el rancho. La tarde cayó tranquila. El caballo se echó en el suelo, relajado. Nadie lo había visto hacerlo allí. Mateo se levantó para irse. Hoy fue suficiente, pensó. Mañana será otro paso. El animal levantó la cabeza cuando el niño se alejó. No relinchó, solo miró. Don Eusebio habló al grupo. Se acabó el castigo, dijo. Y se acabaron los gritos. Aquí nadie fuerza nada. Algunos asintieron, otros no dijeron nada, pero nadie protestó. Mateo caminó hacia su casa con una calma nueva en el pecho. No hice magia, pensó. Solo escuché. No sabía que, al escuchar, había enseñado a todos. La mañana siguiente llegó con una neblina ligera que cubría el rancho como un velo. El aire olía a hierba húmeda y a tierra recién despierta. Mateo caminó despacio, sintiendo el frío colarse entre sus guaraches. Hoy es importante, pensó, pero no tengo que forzar nada. Repitió la idea varias veces, como un amuleto. El caballo estaba de pie, tranquilo, con la cabeza baja. Al escuchar los pasos del niño, levantó las orejas. Mateo se detuvo a unos metros. No dijo nada, no hizo señas. Si me llama, voy, pensó. Si no, espero. El silencio se estiró unos segundos. El caballo dio un paso hacia él, luego otro. Mateo sintió un cosquilleo en la espalda. Me eligió, pensó, con una mezcla de emoción y miedo. Don Eusebio observaba desde la cerca, con el sombrero en la mano. Nunca vi algo así, se dijo. No era obediencia, era decisión. Pedro estaba a su lado. Patrón, parece que lo sigue. No, corrigió don Eusebio. Camina con él. Mateo avanzó despacio, marcando el paso. El caballo lo acompañó manteniendo la distancia. Cada movimiento era suave, como si ambos midieran el ritmo del otro. No lo guío, pensó el niño. Nos escuchamos. Dio media vuelta. El caballo giró también. Un murmullo recorrió a los hombres. Ni con riendas, pensó Pedro. El sol empezó a romper la neblina. La luz caía sobre el lomo negro, resaltando cada músculo relajado. Mateo sintió que las piernas le temblaban, no de miedo, sino de emoción. Funciona, pensó, pero puede romperse. Se detuvo. El caballo se detuvo también. Mateo cerró los ojos un segundo. Gracias, pensó, sin saber a quién. Don Eusebio dio un paso adelante.
Esta vez nadie lo detuvo. Se acercó lentamente, copiando los movimientos de Mateo. El caballo lo miró, alerta, pero no retrocedió. Don Eusebio levantó la mano, dudando. Toda mi vida quise controlar, pensó, y ahora solo quiero entender. No tocó al animal. Bajó la mano. Mateo abrió los ojos. Puede hacerlo, dijo, pero despacio. Don Eusebio asintió. Dio un paso más. El caballo resopló suave. El ranchero sintió un nudo en la garganta. No me rechaza, pensó. Nunca me dio esta oportunidad. Dejó caer el sombrero al suelo y estiró la mano. El contacto fue breve, pero real. El pelaje estaba tibio, vivo. Algunos hombres se persignaron. Otros se quedaron inmóviles. Pedro tragó saliva. Si alguien me lo contara, no lo creería, pensó. El caballo bajó la cabeza un poco más. Mateo sonrió. Ya no está solo, pensó. Ninguno lo está. El momento duró poco, pero fue suficiente. Don Eusebio retiró la mano. Eso es todo por hoy, dijo. No más. Mateo asintió. Saber parar, pensó. Eso también es cuidar. El caballo dio un paso hacia atrás y luego se quedó quieto. No hubo tensión. No hubo gritos. El rancho entero parecía respirar distinto. Más tarde, mientras el sol subía, don Eusebio llamó a los hombres. Este caballo no se va, anunció. Y desde hoy, nadie vuelve a tratar a un animal ni a una persona a golpes. Algunos se miraron entre sí. Nadie discutió. Habían visto suficiente. Mateo escuchaba desde lejos, con el corazón lleno. No salvé a un caballo, pensó. Solo mostré un camino. No sabía que el último día aún guardaba una prueba más. El amanecer llegó sin prisa, como si también hubiera aprendido a esperar. El cielo sobre el rancho. La esperanza se pintó de tonos suaves, rosados y dorados, y el aire fresco traía consigo un olor limpio, casi nuevo. Mateo caminó despacio hacia el corral, sintiendo la tierra fría bajo los guaraches. Hoy es diferente, pensó. No porque pase algo grande, sino porque ya pasó lo más difícil. El caballo negro estaba de pie, tranquilo, con el cuerpo relajado y la mirada atenta. Ya no golpeaba las tablas ni relinchaba con furia. Cuando vio a Mateo, movió las orejas hacia adelante. El niño se detuvo a una distancia prudente. No me acerco porque quiero, se recordó. Me acerco si él lo permite. Permaneció quieto, respirando lento, sintiendo cómo el pecho subía y bajaba con calma. Don Eusebio observaba desde fuera del corral. Sus hombros ya no estaban tensos. El bastón descansaba a su lado, olvidado. Nunca pensé ver este día, reflexionó, ni sentir esta paz en un lugar que siempre fue de lucha. Miró a los hombres del rancho. Nadie hablaba, nadie se burlaba. Todos estaban atentos, como si supieran que cualquier ruido innecesario podía romper algo valioso. Mateo dio un paso. El caballo respondió con otro. No era imitación, era acuerdo. El niño sintió un nudo suave en la garganta. Caminamos juntos, pensó. Eso es todo. Avanzaron hacia el centro del corral, donde la luz del sol comenzaba a caer de lleno. Dos figuras distintas, unidas por un silencio compartido. Pedro tragó saliva. Nunca vi algo así, pensó. Y mira que he visto de todo. No había cuerdas, ni órdenes, ni miedo, solo presencia. Don Eusebio cerró los ojos un instante. Así debió ser siempre, se dijo. Y yo no lo supe. Mateo se detuvo. El caballo también. El niño giró lentamente quedando frente al animal. Levantó la mano con cuidado y apoyó la palma sobre el cuello tibio. El contacto fue firme. Tranquilo. Gracias, pensó, sin palabras. El caballo bajó la cabeza apenas, aceptando. El gesto era pequeño, pero cargado de significado. Don Eusebio dio un paso adelante. Luego otro. Entró al corral sin que nadie lo anunciara. Su respiración era profunda, controlada. No mando, se recordó. No exijo. Se detuvo a unos metros. Mateo lo miró y asintió. Puede estar, pensó, si está dispuesto a escuchar. El ranchero se acercó un poco más. El caballo levantó la mirada, atento, pero no retrocedió. Don Eusebio sintió un temblor en las manos. Nunca me acerqué así, pensó. Siempre fue con fuerza. Tragó saliva y habló, casi en un susurro. No supe cuidarte. Las palabras quedaron flotando en el aire. El caballo respiró hondo. No se movió.
Don Eusebio sintió que algo se aflojaba dentro de él, como una cuerda demasiado tensa que por fin se soltaba. Extendió la mano y tocó el pelaje negro. El contacto fue real, presente. Sus ojos se humedecieron. Nunca pedí perdón, pensó, y nunca me sentí tan liviano. Mateo dio un paso atrás, respetando el momento. Ya no me necesita, pensó. Ahora se tienen entre ellos. El niño observó en silencio, con el pecho lleno. No salvé a nadie, se dijo. Solo me quedé. Don Eusebio retiró la mano y salió del corral. Se volvió hacia los hombres. Aquí se termina el miedo, dijo con voz clara. Este rancho cambia hoy. Nadie protestó. Nadie dudó. Habían visto suficiente. El caballo permaneció tranquilo, como si entendiera que algo había terminado para siempre. Mateo sintió el sol calentándole la espalda. Así se siente el cierre, pensó, sin ruido. Los días pasaron. El caballo fue integrado poco a poco. Nunca volvió a atacar. No porque estuviera domado, sino porque ya no estaba solo. El rancho cambió. Los gritos fueron menos. Las manos más suaves. Don Eusebio envejeció distinto, con menos peso en la mirada. Mateo siguió yendo, aprendiendo, ayudando, sin mandar nunca. Años después, Mateo regresó convertido en hombre. El rancho seguía allí, firme. El caballo ya no estaba. Don Eusebio tampoco. En la entrada una placa sencilla decía: «Aquí aprendimos a escuchar». Mateo cerró los ojos un instante. Eso fue todo, pensó. Y fue suficiente. Ustedes fueron testigos de esta historia. Pero dime, ¿y si aún existen silencios esperando ser escuchados? El tiempo no se detiene por las historias que cambian vidas, pero a veces camina más despacio sobre los lugares donde algo verdadero ocurrió. El rancho La Esperanza siguió respirando, día tras día, bajo el mismo sol implacable y las mismas noches frías. Sin embargo, algo invisible había quedado marcado en la tierra, como huellas que no se borran aunque pase el viento. Mateo regresaba cada semana, siempre sin anunciarse, siempre con la misma calma. Ya no era el niño tembloroso del primer día, pero tampoco se sentía distinto por dentro. No soy especial, pensaba mientras caminaba entre los corrales. Solo aprendí a quedarme. El rancho lo recibía sin ruido. Los animales levantaban la cabeza cuando pasaba. Los hombres lo saludaban con un gesto corto, respetuoso. Nadie le daba órdenes. Nadie se las pedía. Don Eusebio observaba todo desde lejos, apoyado en la sombra del corredor. Su cuerpo estaba más lento, pero su mirada más despierta. Este lugar me sobrevivirá, pensaba. Y está bien. Cada mañana recorría el rancho sin gritar. A veces se detenía frente al corral del caballo negro, ahora abierto. Nunca fue una jaula, se decía. Yo la hice jaula. El caballo caminaba libre dentro del espacio asignado. No necesitaba cuerdas. A veces se acercaba a Mateo cuando lo veía. Otras veces no. Así es como debe ser, pensaba el muchacho. Elegir. Se sentaba en el suelo y dejaba que el tiempo pasara. El polvo se le pegaba a la ropa. El sol le calentaba la piel. Estar también es trabajar. Se repetía. Pedro notaba el cambio más que nadie. Antes todo era tensión, pensaba mientras ajustaba una cerca. Ahora escuchamos. Recordaba cómo se reían del niño al principio. Qué fácil es burlarse cuando uno tiene miedo, reflexionaba. Ya no se reía, observaba, aprendía. Un día llegó un hombre de otro rancho. Traía el ceño duro y la voz alta. Dicen que aquí un niño manda más que ustedes. Se burló. Don Eusebio no respondió de inmediato. Mateo tampoco. El silencio se estiró incómodo. El caballo negro levantó la cabeza y miró al visitante. El hombre se removió inquieto. Solo digo, continuó, que los animales entienden a golpes. Mateo sintió un viejo nudo en el estómago. Antes habría bajado la mirada, pensó. Ahora no. También entienden cuando no hay golpes, dijo sin alzar la voz. El visitante soltó una risa corta, nerviosa. Eso dura poco. Don Eusebio dio un paso adelante. Aquí dura, dijo, porque lo cuidamos. No hubo discusión. El hombre se fue incómodo, como quien no entiende un idioma nuevo. Mateo observó cómo se alejaba. No todos están listos, pensó. Y no pasa nada.
El caballo resopló suave como confirmando. Los meses avanzaron. El rancho prosperó distinto. No más rápido, pero sí más firme. Los animales estaban más tranquilos. Los hombres se lastimaban menos. Don Eusebio enfermó un invierno. Mateo pasó más tiempo allí, ayudando en silencio. Una tarde, el ranchero lo llamó. «No quiero que esto se pierda», dijo, con voz cansada. Mateo negó despacio. «No se va a perder», respondió. «Ya no depende de usted, ni de mí». Don Eusebio sonrió débil. «Eso es lo más difícil de aceptar», pensó. «Que algo bueno siga sin uno». Cerró los ojos, tranquilo. Cuando don Eusebio murió, no hubo discursos largos. El rancho guardó silencio. El caballo negro permaneció quieto, con la cabeza baja. Mateo se quedó a su lado, sin tocarlo. «El duelo también se respeta», pensó. Los hombres hicieron lo mismo. Años después, Mateo regresó definitivamente. No como patrón, no como dueño, como cuidador. El rancho seguía en pie. La placa en la entrada seguía diciendo lo mismo. Mateo la miró largo rato. «No habla de mí», pensó. «Habla de todos». El caballo ya no estaba, pero cada vez que Mateo caminaba por la tierra, sentía que algo lo acompañaba. «Las huellas no se ven», pensó, «pero están». Miró el horizonte, respiró hondo y siguió andando. Porque algunas historias no terminan cuando se cuentan, terminan cuando se viven. Y esta, tal vez, apenas comenzaba. El rancho La Esperanza amanecía cada día con la misma luz, pero no con el mismo peso. Mateo lo notaba en los detalles pequeños, el sonido más suave de los cascos al caminar, la forma en que los hombres hablaban entre sí, el tiempo que se daban antes de decidir algo. El cambio no hace ruido, pensaba mientras abría los portones al alba. Se nota después. Se había quedado definitivamente, no por promesa, sino porque el lugar lo había elegido también. Ahora era un hombre joven, de manos firmes y mirada tranquila. No levantaba la voz. No hacía falta. Cuando alguien nuevo llegaba al rancho, lo primero que notaba era el silencio. No un silencio vacío, sino atento. «Aquí se escucha», se decían algunos sin saber por qué. Mateo los observaba y sonreía apenas. «No todos entienden de inmediato», pensaba. Y está bien. El caballo negro ya no estaba, pero su ausencia no era un hueco. Era una presencia distinta. Mateo a veces se detenía frente al antiguo corral y apoyaba la mano en la madera. «Aquí aprendí», se decía. «Aquí aprendimos». El olor a tierra y sol seguía siendo el mismo. El viento seguía levantando polvo, pero el miedo no estaba. Pedro, más canoso, se acercaba a menudo. «Nunca pensé que me acostumbraría a trabajar así», admitía, sin gritos. Mateo asentía. «Yo tampoco», respondía. «Pero se aprende». Un día llegaron dos muchachos jóvenes buscando trabajo. Traían la prisa en el cuerpo y la costumbre de imponer. El primero levantó la voz al ver que una yegua no obedecía. Mateo se acercó despacio. «No corrijas desde el enojo», se recordó. «Espera», dijo. «Mírala primero». «¿Qué?», respondió el muchacho. «Así no se hace avanzar nada». Mateo no discutió. Se sentó en la cerca. Esperó. La yegua dejó de moverse nerviosa. Bajó la cabeza. El muchacho parpadeó, confundido. «¿Qué cambió?», pensó. Mateo se levantó y se fue sin decir más. Al rato, el joven se acercó. «Enséñame», pidió en voz baja. «Así empieza», pensó Mateo. Siempre así, no con discursos, con escenas, con paciencia. Las temporadas pasaban. El rancho sobrevivió sequías y lluvias. Cuando el agua faltaba, nadie corría. Se organizaban. Cuando sobraba, compartían. Mateo recordaba a don Eusebio en cada decisión difícil. «No mandes», le decía la memoria. «Escucha». Y escuchaba. A los hombres, a los animales, a la tierra. Una tarde, mientras el sol caía, Mateo se encontró hablando solo frente al horizonte. «Gracias», dijo, sin saber a quién exactamente. Al caballo, pensó, al miedo que se fue, a la oportunidad. El viento respondió moviendo la hierba. Suficiente. La placa en la entrada del rancho empezó a desgastarse con los años. Las letras seguían legibles, pero el metal estaba opaco. Un día, alguien propuso cambiarla. Mateo negó con la cabeza. «Así está bien», dijo.
Que el tiempo también deje su marca. Los niños del pueblo comenzaron a acercarse. Miraban desde lejos. Mateo los invitaba a sentarse. No les daba órdenes. Les contaba historias cortas. No hablaba del milagro. Hablaba del miedo. Es lo único que todos entendemos, pensaba. Los niños escuchaban atentos. Ellos sí saben, se decía. Una noche, Mateo soñó con el caballo negro. No corría. Caminaba a su lado. Despertó con el pecho tranquilo. Las cosas que importan vuelven así, pensó, sin ruido. Al día siguiente, trabajó como siempre. La vida no había cambiado de forma espectacular. Había cambiado de raíz. Un viajero pasó por el rancho y preguntó qué había ocurrido allí para que todos hablaran en voz baja. Mateo respondió simple. Aprendimos a no empujar. El hombre rió incrédulo. Eso no funciona en el mundo real. Mateo no discutió. El mundo real está aquí, pensó. Y funciona. Vio cómo el viajero se iba sin entender. No todos vienen a aprender, se recordó. Algunos solo pasan. Al caer la noche, Mateo se sentó frente al corral vacío. Nada se pierde, pensó. Se transforma. Cerró los ojos. Recordó la primera vez que entró temblando. Sigo siendo ese niño, se dijo. Solo que ahora sé quedarme. El rancho dormía. Y con él, una paz ganada a pulso. El legado no era una historia para contar. Era una forma de estar. Y mientras alguien la practicara, seguiría viva. El rancho La Esperanza ya no necesitaba explicaciones. A quien llegaba por primera vez le bastaban unos minutos para sentirlo. No era algo que se viera de inmediato, sino algo que se respiraba. Mateo lo notaba cada mañana al despertar, cuando el aire todavía estaba frío y el sol apenas insinuaba su presencia detrás de los cerros. Aquí nadie corre, pensaba. Aquí se espera. Y esa espera había cambiado todo. Los años habían pasado sin grandes anuncios. Mateo envejecía despacio, como envejecen los árboles fuertes. No se volvió famoso. No buscó reconocimiento. Seguía levantándose antes del amanecer, recorriendo el rancho, tocando la madera de las cercas como quien saluda a viejos amigos. Nada me pertenece, se decía. Yo pertenezco. Esa diferencia lo guiaba. Los hombres del rancho ya no preguntaban cómo hacer las cosas a golpes. Preguntaban cuándo era el momento. Aprendieron a observar antes de actuar. Los animales respondían con calma. Las manos ya no temblaban de enojo, sino de cansancio honesto. Así se construye algo, pensaba Mateo, sin ruido. A veces recordaba la amenaza inicial, aquellas 24 horas que casi lo destruyen todo. Qué frágil es el inicio, reflexionaba, y qué fuerte puede volverse. Un día, una mujer llegó con un niño pequeño. El niño miraba todo con ojos abiertos, inquietos. Se aferraba a la falda de su madre. Mateo los vio desde lejos. Ese miedo lo conozco, pensó. Se acercó despacio y se sentó en el suelo, a la altura del niño. No habló. El pequeño lo observó, curioso. Al rato se sentó también. La madre suspiró aliviada. No hay que explicar, pensó Mateo. Solo mostrar. El rancho siguió funcionando sin sobresaltos. Cuando había problemas, se hablaban. Cuando había pérdidas, se guardaba silencio. Nadie fingía que no dolía. El dolor también se escucha. Se recordaba Mateo en los días difíciles. No intentaba arreglarlo todo. Sabía que no se podía. Estar es suficiente, se repetía. Una tarde, Pedro, ya viejo, se sentó a su lado mirando el horizonte. Nunca te pregunté, dijo. ¿Por qué lo hiciste aquel día? Mateo tardó en responder. Miró la tierra, el cielo, las sombras largas. ¿Por qué? Se preguntó. ¿Por qué nadie más quiso? Dijo al fin. Y porque yo sabía lo que era tener miedo. Pedro asintió despacio. Nos enseñaste sin darnos cuenta. Mateo negó con suavidad. Aprendimos juntos. El viento movió la hierba. El rancho parecía escuchar. Eso queda, pensó Mateo. Aunque yo no esté. No le preocupaba el futuro. Había entendido algo importante. Las cosas verdaderas no necesitan defensores constantes. Se sostienen solas cuando alguien las vive. Al caer la noche, Mateo caminó hasta la entrada del rancho. La placa seguía allí, gastada, firme. Pasó la mano por las letras. No dice mi nombre, pensó. Y está bien. Miró hacia atrás.
Las luces eran pocas. El silencio era pleno. Aquí aprendimos a escuchar. Cerró los ojos un instante. Sigue siendo verdad. El tiempo siguió su curso. Mateo se volvió más lento, pero no más rígido. Seguía sentándose en el suelo cuando hacía falta. Seguía esperando. Un día, sin avisar, ya no despertó. El rancho amaneció igual. El sol salió. Los animales respiraron. Los hombres trabajaron en silencio. Nadie gritó. Nadie corrió. El cambio ya no dependía de él. Pasaron los meses. Llegaron otros. Algunos se fueron. El rancho permaneció. Un niño se sentó un día en el mismo lugar donde Mateo se había sentado tantos años atrás. Nadie le dijo qué hacer. El niño se quedó. El silencio lo envolvió. Y algo comenzó otra vez. Porque las historias que importan no terminan con un final. Terminan cuando dejan de vivirse. Y en la esperanza, el silencio seguía hablando.